Enojarse es una reacción humana natural, no es un error ni una señal de debilidad. El problema aparece cuando el enojo se convierte en una costumbre automática que gobierna nuestras respuestas, nuestras palabras y hasta nuestras decisiones. No enojarse nunca no significa volverse frío o indiferente, sino aprender a tener dominio interno para que ninguna persona tenga el poder de alterar tu paz. La verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando otros pierden el control. La mayoría de los enojos no nacen por lo que ocurre, sino por la interpretación que hacemos de lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. Una se irrita, la otra permanece tranquila. La diferencia no está en el mundo exterior, sino en el diálogo interior. Cuando alguien te critica, te ignora o actúa de forma injusta, el primer impulso suele ser reaccionar de inmediato. Sin embargo, ese impulso dura apenas unos segundos. Si aprendes a respirar y a retrasar tu reacción, ganas un espacio mental donde puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente explotar. No molestarse nunca con nadie implica entender que cada persona actúa según su nivel de conciencia, su historia y sus propias heridas internas. Muchas veces quien hiere no lo hace por maldad consciente, sino porque carga frustraciones, inseguridades o dolores que no sabe gestionar. Comprender esto no justifica conductas dañinas, pero sí evita que te lo tomes de forma personal. Cuando dejas de interpretar todo como un ataque directo contra ti, la carga emocional disminuye de manera notable. Otro punto clave es aceptar que no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes controlar tu reacción. Pretender que el mundo se adapte a tus expectativas es una fuente infinita de frustración. En cambio, aceptar la diversidad de caracteres, opiniones y formas de actuar libera una enorme cantidad de tensión. Cada vez que alguien hace algo que no te gusta, tienes dos opciones invisibles: engancharte emocionalmente o soltar. Soltar no significa permitir abusos, significa no permitir que la emoción negativa se instale dentro de ti. También es fundamental aprender a poner límites con serenidad. Muchas personas se enojan porque no saben decir no a tiempo. Acumulan molestias pequeñas hasta que explotan por algo insignificante. La calma no es calar siempre, sino expresar lo que sientes con respeto y firmeza antes de que se convierta en ira. Una persona que habla con claridad y tranquilidad rara vez necesita gritar. La práctica diaria de la paciencia transforma la mente. Pequeños ejercicios como respirar profundo cuando alguien te interrumpe, escuchar antes de responder o guardar silencio unos segundos antes de hablar fortalecen tu autocontrol. Con el tiempo, tu mente deja de reaccionar impulsivamente y empieza a responder con conciencia. Esto no elimina las emociones, pero evita que te dominen. No enojarse ni molestarse con nadie es, en realidad, un acto de amor propio. Significa proteger tu energía mental, tu tranquilidad y tu bienestar emocional. Cada vez que eliges la calma, te das a ti mismo estabilidad y claridad. El mundo seguirá siendo imperfecto, las personas seguirán cometiendo errores, pero tú puedes convertirte en alguien que no se deja arrastrar por cada provocación. La paz interior no surge porque el entorno sea perfecto, sino porque decides que tu serenidad vale más que cualquier discusión momentánea. Muchas veces creemos que el enojo aparece por culpa directa de lo que sucede fuera de nosotros, como si las situaciones tuvieran el poder automático de hacernos perder la calma. Sin embargo, la realidad es más profunda y, al mismo tiempo, más liberadora. Lo que verdaderamente provoca la irritación no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de ese hecho dentro de nuestra mente. Dos personas pueden experimentar exactamente la misma circunstancia y reaccionar de manera totalmente distinta. Una puede sentirse ofendida, herida o furiosa, mientras la otra apenas se inmuta. El acontecimiento es idéntico, pero la lectura interna es diferente. Ahí es donde se encuentra la clave. La mente humana funciona como un filtro constante que traduce la realidad en significados. No vemos las cosas tal como son, sino tal como creemos que son. Cada palabra que escuchamos, cada gesto que observamos y cada silencio que percibimos pasa por un proceso interno de análisis, muchas veces inconsciente, que decide si aquello representa una amenaza, una falta de respeto o algo neutro. Cuando alguien no responde a un mensaje, por ejemplo,
Una persona puede pensar que está ocupada y seguir con su día sin alterarse. Otra, en cambio, puede interpretar ese mismo silencio como desprecio o rechazo y empezar a enfadarse. El hecho es el mismo, pero la emoción surge de la interpretación, no del evento. Este mecanismo está profundamente relacionado con nuestras experiencias pasadas, creencias y expectativas. Si alguien ha vivido situaciones de abandono, es más probable que interprete cualquier distancia como una señal de desinterés. Si alguien ha crecido en ambientes donde debía defenderse constantemente, puede percibir comentarios neutros como ataques. La mente no solo analiza lo que ocurre, sino que lo compara con recuerdos y emociones antiguas, generando respuestas que a veces no pertenecen al presente, sino al pasado. Por eso muchas reacciones de enojo son desproporcionadas respecto a la situación real. Entender que la interpretación es el origen principal del enfado ofrece una enorme ventaja emocional. Significa que no estamos condenados a reaccionar siempre igual. Si el problema estuviera en el mundo exterior, tendríamos que controlar a todas las personas y todas las circunstancias para mantener la calma, algo imposible. Pero si el origen está en nuestra lectura interna, entonces sí existe un espacio de libertad. Podemos cuestionar nuestros pensamientos antes de aceptar que son verdades absolutas. Preguntarnos si realmente hubo mala intención, si estamos suponiendo algo sin pruebas o si estamos exagerando mentalmente cambia por completo la experiencia emocional. La mente tiende a rellenar vacíos con suposiciones negativas, sobre todo cuando estamos cansados, estresados o inseguros. No recibir una invitación puede convertirse en no me quieren. Un comentario breve puede transformarse en me están menospreciando. Una crítica constructiva puede sentirse como me atacan. Estas conclusiones no suelen basarse en hechos objetivos, sino en interpretaciones rápidas y automáticas. El enojo nace cuando damos por cierta esa interpretación sin detenernos a revisarla. Aprender a observar los pensamientos sin identificarse totalmente con ellos es un entrenamiento poderoso. No se trata de negar emociones, sino de comprender de dónde vienen. Cuando alguien te dice algo que te molesta, puedes hacer una pausa interna y preguntarte qué historia estás construyendo en tu cabeza. Tal vez descubras que no es el comentario lo que duele, sino el significado que le has otorgado. Al darte cuenta de esto, la emoción pierde intensidad, porque entiendes que no es una agresión directa, sino una interpretación personal. Con el tiempo, este ejercicio genera una mente más flexible y menos reactiva. La persona deja de sentirse atacada por todo y empieza a conceder el beneficio de la duda. La realidad no cambia mágicamente, pero la experiencia interna sí. El mundo sigue siendo imperfecto y las personas continúan cometiendo errores, pero ya no todo se vive como una ofensa. Comprender que el enojo nace más de la interpretación que del hecho es recuperar el control emocional, porque revela que la calma no depende tanto de lo que sucede fuera, sino de la manera en que decidimos entenderlo dentro de nosotros. Retrasar la reacción es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar una persona para mantener su equilibrio emocional. La mayoría de los conflictos no nacen por grandes acontecimientos, sino por respuestas impulsivas que se producen en cuestión de segundos. Cuando alguien dice algo que hiere, cuando ocurre una injusticia o cuando sentimos que nos faltan al respeto, el cuerpo reacciona antes que la mente racional. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta y la tensión muscular aumenta. En ese instante aparece el impulso de contestar, defenderse o atacar. Sin embargo, ese impulso no es una orden obligatoria. Es solo una señal interna que puede ser observada y gestionada. La diferencia entre una persona que pierde el control con facilidad y otra que mantiene la calma no está en que una sienta menos emociones, sino en que una sabe esperar unos segundos antes de actuar. Ese pequeño intervalo, que a veces dura apenas un suspiro, cambia por completo el resultado de una situación. Cuando reaccionamos de inmediato, lo hacemos guiados por la emoción del momento que suele estar cargada de orgullo, miedo o frustración. En cambio, cuando retrasamos la respuesta, damos espacio a la parte consciente de la mente, la que evalúa consecuencias y elige palabras con mayor claridad. El retraso de la reacción no significa reprimir lo que se siente ni fingir que nada afecta. Significa permitir que la emoción exista sin que tome el volante de nuestras acciones. Es como sentir una ola de irritación,
pero no dejar que esa ola nos arrastre. Muchas discusiones que terminan dañando relaciones podrían haberse evitado si una de las partes hubiera guardado silencio unos segundos más. A menudo no es lo que se dice, sino la forma y el momento en que se dice lo que gana el conflicto. La mente humana está acostumbrada a reaccionar en automático porque durante años ha repetido el mismo patrón. Alguien critica, respondemos a la defensiva. Alguien interrumpe, contestamos con irritación. Alguien se equivoca, juzgamos de inmediato. Estos comportamientos se vuelven reflejos condicionados. Retrasar la reacción implica romper ese automatismo y construir un nuevo hábito. Al principio requiere esfuerzo consciente, porque el impulso aparece con fuerza. Con práctica, se convierte en una respuesta natural y casi invisible. Pero un aspecto importante de este proceso es la respiración. Respirar profundamente no es un simple consejo superficial, tiene un efecto real en el sistema nervioso. Cuando inhalamos con lentitud, exhalamos de forma controlada, el cuerpo recibe la señal de que no existe un peligro inmediato. Esto reduce la intensidad de la emoción y permite que el pensamiento se vuelva más claro. No se trata de contar números de forma rígida, sino de crear un microespacio de calma antes de hablar o actuar. Retrasar la reacción también protege la dignidad personal. Muchas personas se arrepienten más de lo que dicen en momentos de enojo que de lo que calan. Una palabra impulsiva puede dar vínculos durante años, mientras que un silencio breve puede evitar heridas innecesarias. Elegir esperar no es señal de debilidad, es una forma de autocontrol que demuestra madurez emocional. Quien domina su respuesta demuestra que su estado interior no depende completamente de lo que otros hagan o digan. Además, este hábito fortalece la autoestima. Cuando una persona se da cuenta de que puede sentir enojo sin explotar, descubre que tiene poder sobre sí misma, ya no se percibe como alguien que no puede evitarlo, sino como alguien que decide cómo comportarse. Esa sensación de dominio interno genera seguridad y reduce la culpa posterior. La calma deja de ser algo accidental y se convierte en una elección consciente. Con el tiempo, retrasar la reacción transforma la manera en que se viven las relaciones. Las conversaciones se vuelven más serenas, las discusiones menos intensas y los malentendidos más fáciles de resolver. No elimina los conflictos, pero evita que se conviertan en batallas emocionales. Es un entrenamiento silencioso que no necesita reconocimiento externo, pero produce efectos visibles en la calidad de vida. Esperar unos segundos antes de responder puede parecer algo insignificante, pero en realidad es un acto de inteligencia emocional que cambia destinos cotidianos, decisiones y vínculos. En ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta se encuentra una libertad inmensa, la libertad de elegir quién quiere ser en lugar de reaccionar por costumbre, ver no tomarse todo de forma personal es una de las liberaciones emocionales más grandes que puede experimentar una persona. Muchas veces vivimos como si cada gesto ajeno fuera un mensaje directo hacia nosotros, como si el mundo entero girara en torno a nuestra imagen, nuestro valor o nuestra aceptación. Sin darnos cuenta, interpretamos silencios como desprecio, críticas como ataques y distancias como rechazo. Esta tendencia no nace de la realidad objetiva, sino de la necesidad interna de sentirnos reconocidos y validados. El problema es que cuando todo se interpreta de manera personal, la mente se vuelve un campo constante de susceptibilidad. Cada ser humano vive dentro de su propio universo mental. Las personas toman decisiones, dicen palabras y actúan movidas por sus preocupaciones, miedos, deseos y experiencias previas. Rara vez alguien hace algo pensando exclusivamente en nosotros. Sin embargo, cuando alguien está de mal humor, responde de forma cortante o no presta atención, solemos asumir que somos el a causa. En realidad puede estar lidiando con problemas laborales, preocupaciones familiares o inseguridades internas que no tienen relación alguna con nuestra persona. Entender esto cambia por completo la manera de percibir las interacciones diarias.
Tomarse todo de forma personal genera un desgaste emocional enorme porque coloca el valor propio en manos de factores externos. Una simple opinión puede arruinar el día, un comentario puede quedarse dando vueltas en la mente durante horas y un gesto ambiguo puede transformarse en una historia negativa que no necesariamente es cierta. La mente empieza a crear narrativas internas donde uno se siente juzgado, rechazado o menospreciado sin pruebas reales. Este mecanismo no solo produce enojo, también alimenta inseguridad y ansiedad. Cuando se comprende que el comportamiento ajeno suele reflejar su mundo interno más que el nuestro, la carga emocional disminuye de manera notable. Una crítica puede convertirse en una opinión más, no en una sentencia sobre nuestro valor. Una indiferencia puede verse como distracción o cansancio, no como desprecio. Esta perspectiva no significa ignorar las faltas de respeto evidentes ni permitir abusos, sino dejar de atribuir intenciones negativas sin evidencia clara. Es un equilibrio entre mantener la dignidad y no sobredimensionar cada detalle. La raíz de tomarse las cosas de forma personal suele estar en la autoestima. Cuando una persona duda de su propio valor, cualquier gesto externo parece confirmar sus temores internos. Por eso, el trabajo no solo consiste en cambiar la interpretación de los actos ajenos, sino en fortalecer la seguridad interna. Cuanto más firme es la percepción de uno mismo, menos impacto tienen las opiniones o comportamientos externos. La tranquilidad surge cuando el reconocimiento principal proviene del interior y no de la aprobación constante de los demás. También es importante recordar que cada persona percibe la realidad a través de sus propias creencias y filtros. Lo que alguien dice no siempre describe quién eres, sino cómo esa persona ve el mundo. Un comentario duro puede revelar más sobre la frustración de quien lo emite que sobre quien lo recibe. Al comprender esto, la mente deja de absorber cada palabra como si fuera una verdad absoluta y empieza a analizarla con mayor distancia emocional. No tomarse todo de forma personal no implica volverse indiferente o insensible. Significa elegir con conciencia que merece atención y que no. Muchas ofensas desaparecen cuando se observan con objetividad porque se descubre que no tenían intención real de herir. Otras sí pueden requerir una respuesta firme, pero incluso en esos casos, la reacción nace desde la claridad y no desde la herida emocional. Esta diferencia transforma completamente la calidad de las relaciones. Con el tiempo, esta práctica genera una sensación profunda de libertad. La persona deja de sentirse constantemente evaluada y empieza a moverse con mayor naturalidad. Ya no necesita a interpretar cada gesto ni buscar significados ocultos en cada palabra. La mente se vuelve más ligera porque entiende que el mundo no está conspirando en su contra, sino simplemente siguiendo su propio ritmo. Al soltar la necesidad de hacerlo todo personal, se gana espacio mental, se reduce el enojo innecesario y se fortalece una paz interior que no depende tanto de lo que otros digan o hagan, sino de la estabilidad interna que se cultiva día a día. Aceptar que no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí tu reacción, es una de las comprensiones más transformadoras para la estabilidad emocional. Gran parte del enojo cotidiano nace del intento constante de que otras personas actúen según nuestras expectativas. Esperamos que respondan como nosotros responderíamos, que piensen como nosotros pensamos y que valoren lo que nosotros valoramos. Cuando esto no ocurre, aparece la frustración. Sin embargo, esta lucha es agotadora porque se basa en una ilusión, la creencia de que tenemos poder sobre la forma de ser de los demás. Cada persona tiene su propia historia, su carácter, sus heridas, su educación y su manera de interpretar el mundo. Pretender que todos se comporten de una forma concreta es como querer que el clima obedezca a nuestros deseos. Podemos preferir que haga sol, pero no tenemos autoridad sobre el cielo. De la misma manera, podemos desear que alguien sea más amable, más puntual o más comprensivo, pero no podemos forzar un cambio genuino desde fuera. Cuando se entiende esta realidad, se reduce una enorme cantidad de tensión interna, porque se abandona una batalla invisible que nunca se podía ganar, pero que sí está bajo nuestro dominio es la reacción. Esta diferencia puede parecer simple, pero tiene una profundidad enorme. Mientras el comportamiento ajeno es imprevisible, la respuesta propia puede entrenarse. No significa que sea fácil ni que se logre de un día para otro, pero es posible. Cuando alguien habla con brusquedad, interrumpe con "te o".
En error, surge el impulso automático de responder con irritación. Sin embargo, ese impulso no es obligatorio. Entre lo que ocurre y lo que hacemos existe un pequeño espacio de decisión que muchas veces pasa desapercibido. Ese espacio es donde reside la libertad emocional, pero intentar controlar a los demás suele generar desgaste y resentimiento. Cuanto más se insiste en cambiar a alguien, más resistencia aparece. Esto no solo afecta a la relación, también deteriora el bienestar interno. La mente se llena de quejas, juicios y comparaciones constantes. En cambio, cuando se acepta que cada individuo actúa desde su propio nivel de conciencia, la energía se redirige hacia algo más productivo, el autocontrol. Esta aceptación no es resignación ni conformismo, es una forma de madurez que reconoce los límites reales de la influencia personal. Controlar la reacción implica observar las emociones sin dejar que dirijan automáticamente la conducta. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de elegir la manera de expresarlo. Una persona puede sentirse molesta y aún así hablar con respeto. Puede sentirse decepcionada y aún así mantener la calma. Esta capacidad no elimina las emociones negativas, pero evita que se conviertan en acciones impulsivas que luego generan arrepentimiento. Con práctica, la mente aprende a responder con más serenidad incluso en situaciones tensas. También es importante comprender que aceptar la diversidad de caracteres no significa tolerar faltas de respeto o permitir abusos. Significa entender que no todos actuarán como deseamos, pero sí podemos decidir qué permitimos y qué no. Poner límites forma parte del control de la reacción. La diferencia es que esos límites se expresan desde la claridad y no desde la rabia. Una respuesta firme y tranquila suele tener más impacto que un estallido emocional porque transmite seguridad en lugar de descontrol. Cuando una persona deja de intentar modificar a todo el mundo, experimenta una sensación de alivio. La atención se desplaza del exterior al interior. En lugar de preguntarse por qué alguien actúa así, empieza a preguntarse cómo quiere responder ante eso. Este cambio de enfoque transforma la vida diaria, porque reduce discusiones innecesarias y evita conflictos que nacen únicamente de expectativas irreales. La mente se vuelve más flexible y menos reactiva, lo que genera relaciones más sanas y decisiones más conscientes. Con el tiempo, esta actitud fortalece la autoestima y la estabilidad emocional. Saber que no dependes del comportamiento ajeno para mantener tu calma produce una sensación de independencia interna. El entorno puede seguir siendo impredecible, pero tu centro permanece firme. No se trata de vivir aislado de lo que ocurre, sino de no entregar tu equilibrio a cada acción externa. Comprender que no controlas a los demás, pero sí tu reacción, es asumir la responsabilidad de tu mundo interior. Esa responsabilidad no pesa, libera, porque convierte la paz en una elección personal y no en un resultado condicionado por la conducta de quienes te rodean. Poner límites con calma y respeto es una habilidad esencial para mantener la paz interior sin caer en la sumisión ni en la agresividad. Muchas personas creen que para no enojarse deben calar siempre, soportar todo o evitar cualquier confrontación. Sin embargo, esa actitud suele producir el efecto contrario. Cuando alguien guarda silencio ante situaciones que le incomodan, la molestia no desaparece, se acumula. Cada pequeña incomodidad ignorada se convierte en una carga invisible que, con el tiempo, termina explotando por un detalle insignificante. La calma verdadera no consiste en reprimir lo que se siente, sino en expresarlo de manera consciente antes de que se transforme en ira. Un límite no es un ataque ni una discusión, es una declaración clara de lo que uno acepta y lo que no. La diferencia entre una reacción impulsiva y un límite sereno está en la intención y en el tono. Cuando una persona reacciona con enojo, suele buscar desahogarse o imponerse. En cambio, cuando establece un límite con tranquilidad, busca proteger su bienestar emocional sin herir innecesariamente. Esta forma de comunicación transmite seguridad interna porque demuestra que no se necesita gritar para hacerse respetar. Muchas veces el enojo surge no por la acción del otro, sino por la falta de expresión propia. Una persona que nunca dice que algo le molesta termina sintiendo que los demás se aprovechan, cuando en realidad nadie ha sido informado con claridad de sus límites. El resentimiento suele nacer del silencio prolongado. Por eso, aprender a decir no
A expresar incomodidad o a pedir respeto en el momento adecuado evita una acumulación emocional que más tarde podría convertirse en explosión. La prevención emocional es más eficaz que la reparación posterior. Poner límites con respeto también implica elegir bien las palabras. No se trata de justificar cada emoción ni de dar largos discursos, sino de comunicar de forma directa y serena. Frases simples, dichas con firmeza, suelen ser más efectivas que explicaciones extensas cargadas de tensión. El lenguaje tranquilo desactiva el conflicto antes de que crezca. Cuando la voz se mantiene estable y el mensaje es claro, la otra persona percibe seguridad en lugar de confrontación. Esta combinación genera mayor probabilidad de comprensión mutua. Otro aspecto importante es entender que establecer límites no garantiza que todos reaccionen positivamente. Algunas personas pueden sentirse incómodas cuando alguien deja de complacerlas constantemente. Sin embargo, esa incomodidad no significa que el límite sea incorrecto. A menudo indica que la dinámica anterior beneficiaba solo a una parte. Mantener la calma en esos momentos refuerza la coherencia personal. No se trata de convencer a todos, sino de ser fiel a lo que uno considera sano para su equilibrio emocional. La serenidad, al poner límites, también protege la autoestima. Cuando una persona se expresa con respeto hacia sí misma y hacia los demás, envía un mensaje interno de autoevaluación. No necesita imponerse ni justificarse en exceso, porque reconoce su derecho a sentirse cómoda en sus relaciones. Esta seguridad reduce la necesidad de aprobación externa y disminuye la probabilidad de enojo acumulado. La mente se vuelve más ligera porque ya no carga con palabras no dichas ni con situaciones toleradas por miedo al conflicto. Es importante diferenciar entre calma y pasividad. La pasividad evita el enfrentamiento a cualquier precio, incluso sacrificando el bienestar personal. La calma, en cambio, permite afrontar conversaciones incómodas sin perder el control emocional. Una persona calmada puede decir que no está de acuerdo, puede pedir cambios y puede retirarse de situaciones que le afectan. Todo ello sin elevar la voz ni alimentar discusiones innecesarias. Esa capacidad es una forma de inteligencia emocional que fortalece las relaciones en lugar de debilitarlas. Con el tiempo, poner límites con tranquilidad transforma la forma en que los demás nos perciben y nos tratan. Las personas suelen adaptarse a la claridad ajena. Cuando alguien comunica con respeto lo que necesita, genera entornos más honestos y menos tensos. No desaparecen todos los conflictos, pero se vuelven más manejables y menos destructivos. La paz interior deja de depender del silencio o de la evitación y empieza a construirse desde la coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa. Esta armonía interna es la base de relaciones sanas, porque permite convivir con otros sin perder el respeto por uno mismo ni caer en la ira acumulada.